Un saludo para todos. Ingresamos al curso de observadores de higiene de manos de la estrategia multimodal de higiene de manos. En el módulo 1, que es la introducción, donde abordaremos diferentes temas y conceptos básicos para entender la higiene de manos y las observaciones. Bueno, entonces el objetivo principal del curso es adquirir conocimientos del modelo de los 5 momentos, las técnicas de observación y los factores que afectan la adherencia al cumplimiento de higiene de manos. Otros objetivos que están relacionados tanto al curso como a las observaciones de la práctica de higiene de manos son la seguridad del paciente, que es una estrategia costo efectiva para revisar el cumplimiento, que puede llegar a disminuir hasta en un 50% las infecciones si hacemos una buena práctica de higiene de manos, previenen la transmisión cruzada y permite hacer una medida de calidad en el servicio, además de brindar seguridad y autocuidado para el personal hospitalario. Bueno, tenemos que reconocer que hay unos aspectos fundamentales que necesita el observador para desempeñar la práctica de observaciones, y básicamente es tener conocimiento sobre higiene de manos, que es lo que vamos a revisar en el curso, haber tenido entrenamiento en observaciones, que también lo vamos a hacer de manera teórica y práctica, tener buenas relaciones interpersonales que le permita realizar las retroalimentaciones y observaciones al personal en los momentos en los que se presente un incumplimiento, que tenga y muestre interés en su labor desde la parte de su labor clínica, como también con las observaciones, porque sabemos que es el dato inicial que nos da el cumplimiento de higiene de manos. Que se cuenten con los recursos, hablando de tiempo y de la herramienta, y que muestre una destreza al momento de observar y registrar los datos. Entonces hablemos un poco de estrategia multimodal de higiene de manos. Esta estrategia tiene 5 componentes y cada componente tiene unas actividades o ciertas tareas por hacer y por garantizar dentro de la institución. El primer componente es cambio en el sistema, hace referencia a que se cuente y se disponga de los productos para la higiene de manos, como alcohol glicerinado, el agua y el jabón. El segundo componente es la formación y aprendizaje. A esto nos referimos con las capacitaciones que implementamos dentro de la institución con todo lo relacionado de higiene de manos. El tercer componente es la retroalimentación o evaluación de cómo estamos dentro de la institución en higiene de manos, el seguimiento al indicador. El cuarto componente son los recordatorios en el lugar de trabajo y está asociado a los habladores que tenemos para la higiene de manos, para el lavado de manos u otro tipo de actividades que se hagan mediante el área de comunicaciones para fomentar la práctica de higiene de manos. Por último, el clima institucional de seguridad, y es el compromiso que tenemos en la institución con toda la parte de la estrategia. Hay unas fases, en este caso empezamos con la fase número 1, que es la preparación del centro, y es garantizar un número de aspectos claves para la implementación de la estrategia. Bueno, hablemos de unos conceptos claves en cuanto a la higiene de manos. La antisepsia en las manos es el procedimiento que realizamos con el fin de eliminar microorganismos patógenos de la piel. Este se realiza normalmente con productos antisépticos que pueden ser alcohol, clorexidina, incluso yodo. La higiene de manos como tal es ese procedimiento que se realiza para disminuir la cantidad de microorganismos presentes en las manos, y hacemos alusión a que puede ser con agua y jabón o la desinfección de las manos con el alcohol glicerinado. Entonces, higiene de manos es un término global que enfoca o el lavado o la desinfección. El lavado de manos quirúrgico es el procedimiento realizado antes de un procedimiento invasivo o un contacto con un paciente posiblemente infectado. El objetivo de esto es eliminar la mayor cantidad de gérmenes y prevenir esa propagación de infecciones. Y finalmente el lavado de manos, que es el básico, un procedimiento que consiste en lavarnos con agua y jabón, es una de las medidas principales de la OMS para garantizar la reducción y prevenir las infecciones y enfermedades entre pacientes. Entonces, hablando de guías,
tenemos en cuenta que son las infecciones asociadas a la atención en salud. Estas infecciones afectan a un paciente durante el proceso de atención en un centro hospitalario. Esta infección no está presente al momento del ingreso, sino que se presenta durante la estancia del paciente, ya sea por microorganismos endógenos, que son los microorganismos presentes en la piel o mucosas del paciente, o los microorganismos exógenos, que son aquellos que son trasladados desde superficies o de un paciente a otro. Hay varios tipos de contacto. El contacto directo es el que tenemos con el paciente directamente y el foco de transmisión de microorganismos es alto. El contacto indirecto es contacto desde una zona o superficie hacia el paciente. El otro tipo de contacto es el aire, que es la propagación de los microorganismos mediante estornudos, tos, y los vehículos comunes que pueden ser asociados a los alimentos, el agua u otro tipo de vehículos que se puedan facilitar para la propagación de microorganismos. Hablando de las técnicas, tenemos primero la técnica de fricción de manos. Recordemos que se hace con alcohol glicerinado, la duración es de 20 a 30 segundos. Es una técnica que se emplea en la mayor parte del tiempo debido a que tenemos más acceso al producto, es decir, tenemos los dispensadores de alcohol glicerinado dentro del punto de atención del paciente. La diferencia entre la fricción y el lavado de manos es, primero, la duración de la técnica y segundo, el producto que vamos a emplear para la técnica. Solamente varía en eso debido a que los pasos, a pesar de que en el lavado de manos se observen mayor número de pasos, son los mismos pasos en la técnica. A diferencia de que en el lavado nos mojamos las manos, nos debemos de secar y cerrar finalmente el grifo. Entonces, teniendo en cuenta esto, el lavado de manos se hace con agua y jabón, dura de 40 a 60 segundos y recordemos que la indicación principal es realizarnos lavado de manos cuando tenemos las manos visiblemente sucias. No hay un número de higiene que se deba cumplir para realizarnos lavado de manos. Hay una política de manos seguras que se instauró en la institución. Como observadores debemos hacer cumplimiento de esta política y garantizar porque el personal de salud tenga una buena adherencia a ella. Recordemos que la política son unas directrices básicas que imparten desde la higiene de manos, aplicando una técnica adecuada, las uñas cortas, limpias sin esmalte, el no uso, perdón, de accesorio en las manos como reloj, anillos, pulseras, que los antebrazos estén descubiertos y que si presentan alguna lesión en la piel se debe notificar a seguridad y salud en el trabajo. El incumplimiento de la política genera sanciones por parte de coordinadores o directivos. Entonces es importante tener en cuenta que la realización de manos eficaz depende de unos factores que son la cantidad del producto que se usa, la calidad del preparado de base alcohólica, el tiempo que se dedica a la fricción o al lavado y finalmente la superficie de la mano que se está frotando o lavando. De esto depende que la higiene de manos se haga de manera correcta y que implique un cumplimiento o incumplimiento de esta. Hablemos entonces del uso de guantes, debido a que esto es una de las prácticas que están evidenciando que se pueden hacer de manera incorrecta dentro de la atención, dado a que el personal de salud está muy arraigado a usar los guantes en todo momento de la atención, incluso en aquellas actividades en las que no se requieren. Entonces, recordemos que por ningún motivo el uso de guantes omite la higiene de manos y tampoco la realización como tal de ninguna indicación. Es importante tenerlo en cuenta porque en los casos en los que se requiere el uso de los guantes y debe de haber un cambio de guantes, el personal de salud también está omitiendo ese tipo de acción. Entonces, cuando sí, cuando tenemos contacto con sangre y fluidos corporales, cuando tenemos contacto con ropa sucia, cuando hacemos curación de heridas o contacto de piel no intacta, en aislamientos hospitalarios, en la manipulación de agentes citostáticos o citotóxicos, porque podemos presentar una reacción, administración de medicamentos, en la manipulación de productos químicos
obviamente en procedimientos estériles y en la presencia de cortes o heridas en las manos, para que nosotros protejamos al paciente y nos protejamos a nosotros mismos. Cuando no, en el traslado de pacientes, en el reparto de comida, en la manipulación del material limpio, en el examen físico sobre piel íntegra, en la toma de signos vitales, en la administración de medicamentos orales e incluso en la toma de electrocardiograma. Independiente de que se use el gel, no se requiere guantes siempre y cuando la acción de higiene de manos sea la correcta ante cualquiera de estas actividades. Entonces, hablamos del modelo de los 5 momentos, es un modelo muy práctico que nos va a permitir asociar las indicaciones y las acciones de higiene de manos al momento de la atención que estamos observando. Entonces, es un modelo fácil de recordar, minimiza la complejidad para la higiene de manos, se integra de manera lógica a ese flujo de trabajo, se aplica en cualquier ambiente de la atención de pacientes y permite de manera unificada la visión del entrenador, el observador y el profesional de la salud. Es decir, este modelo lo podemos aplicar durante la misma observación de una actividad, varios momentos e indicaciones que están asociados a que debemos realizar la acción de higiene de manos en cada uno de ellos. El objetivo del modelo es muy básico y es disminuir la colonización y la infección hacia el paciente o hacia el área asistencial. Como vemos en la imagen se divide en dos. Una es la zona del paciente y la otra es el área de asistencia. En la zona del paciente vamos a encontrar como tal el paciente y todo lo que está asociado a la atención. Y vemos dos puntos críticos. Un punto crítico es el riesgo de infección para el paciente y el segundo punto crítico es el riesgo de exposición a fluidos corporales del personal de la salud. Y el área de asistencia es esa zona donde nosotros realizamos actividades como escribir en el computador, preparar medicamentos, esa área de asistencia donde no hay contacto directo con el paciente, sino que es solamente el personal de salud. Y fácilmente podemos llevar microorganismos de una área a otra o del paciente al área o del área al paciente. Entonces, el objetivo como tal es cortar la cadena de transmisión. Entonces, hay unas indicaciones antes y hay unas indicaciones después. Entonces, dos indicaciones antes están presentes cuando hay un riesgo de transmisión de microorganismos hacia el paciente. Entonces, la idea aquí es proteger inicialmente al paciente. Y las tres indicaciones después están presentes cuando el riesgo de transmisión es hacia el personal de salud u otras personas que acompañan al paciente. En este caso debemos proteger ese medio asistencial. Entonces hablemos del momento 1. El momento 1 está determinado por el último contacto con la zona asistencial y el próximo contacto con el paciente. Este momento hace referencia a antes del contacto con el paciente. Se protege finalmente ese mismo paciente y el objetivo es prevenir esa transferencia de microorganismos, prevenir la colonización. Algunos ejemplos básicos son antes de la valoración física, antes de la toma de signos vitales, antes de cambiar de posición al paciente. Acá debemos de tener en cuenta que es un contacto con piel intacta. Diferente es si el paciente tiene una condición de piel o una herida o piel intacta en el punto o en la zona del cuerpo donde vamos a tener contacto. Ahí habría que hacernos higiene de manos y hacer uso de guantes. El momento 2 está determinado por el último contacto con cualquier superficie y cualquier procedimiento donde se tenga un contacto directo o indirecto con mucosas, piel no intacta o un dispositivo médico. Entonces está asociado o hace referencia a antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Protege finalmente al paciente. El objetivo es prevenir esa inoculación directa de microorganismos y algunos ejemplos son en la inserción del catéter, antes de la curación de heridas, antes de la administración de medicamentos y antes de procedimientos quirúrgicos. Recordemos que acá la premisa es que se realice antes de hacer una tarea limpia o aséptica. Este momento implica una acción de higiene de manos inmediatamente antes de realizar ese procedimiento específico. Es decir, si nos higienizamos las manos antes de tocar al paciente y posteriormente vamos a canalizar una vena, antes de canalizarlo debemos
higienizarnos las manos y posterior a ello calzarnos los guantes. El momento 3 está determinado por el contacto. Puede ser un contacto mínimo o un contacto que claramente no es visible, ya sea con sangre o con otro fluido corporal, y el siguiente contacto con una superficie. Este momento es después del riesgo de exposición a fluidos corporales. El objetivo es prevenir la infección del trabajador o reducir ese riesgo de transmisión cruzada. ¿A quién protege? Al colaborador o a otros pacientes. Y el ejemplo es después de aspiración de secreciones, después de realizar una curación de heridas, después de un procedimiento quirúrgico o después de la manipulación de drenes. Acá tenemos que tener en cuenta lo que hace referencia a fluidos corporales y piel no intacta, que puede ser sangre, orina, saliva, heces, entre otros, incluso sudor. Es importante que después de este riesgo nos hagamos una higiene inmediatamente al descartar el fluido o al estar en ese contacto, debido a que nos protegemos nosotros, y es importante no tener contacto con otra superficie antes de realizar esa higiene de manos. El cuarto momento está determinado por el último contacto con la piel intacta del paciente o su ropa o una superficie del entorno. Este momento es exclusivo del momento 5, es decir, si el último contacto que tuvimos es el paciente y tuvimos un contacto con él, hay que tener en cuenta que es después de tocar al paciente. Entonces, si nosotros cumplimos con el momento 4, debe haber un cumplimiento del momento 1, que es antes del contacto con ese paciente. El objetivo es prevenir la infección igual del trabajador y el riesgo de transmisión cruzada. Y los ejemplos son después de saludar al paciente, después del cambio de posición, después de tomar signos vitales o después de hacer una valoración física. Recuerden que acá es un contacto con piel no intacta, perdón, con piel intacta. El momento 5 es la indicación cuando hay un contacto con el entorno del paciente sin haber tocado el paciente y cualquier superficie del entorno asistencial. Es decir, entorno únicamente, nosotros ingresamos a la habitación y no tocamos para nada al paciente, pero ingresamos y subimos la baranda de la cama, o movimos o manipulamos la bomba de difusión, o tuvimos otro contacto con alguna superficie dentro de la zona del paciente. El objetivo es igual prevenir al trabajador y el riesgo de transmisión cruzada. Y los ejemplos, como ya los mencioné, después de tocar dispositivos médicos, después de tocar al paciente, en cuanto a bombas de infusión, monitor de signos vitales, después de tocar las barandas de una cama, correr cortinas, incluso las puertas porque son puntos de alto contacto, y la mesa de alimentación. Aplica este momento 5, es un momento de medición exclusiva. Bueno, finalizamos entonces el módulo 1. Espero que les haya quedado muy claro. Hasta luego.